Hola a todos, ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo episodio de Sinestesia, el podcast. Casi todos los jueves, casi todos los miércoles a las 8 de la noche a través de Facebook y Twitch. Y al día siguiente, que puede ser jueves, que puede ser viernes, en tu canal de podcast favorito, ya sea Spotify, iVoox o Apple Podcast. Todas las semanas, además, junto a Juan Carlos Ugarelli. ¿Qué tal, Juan Carlos? ¿Cómo estás? Hola Carlos, ¿todo bien? De vuelta por aquí con un nuevo episodio de Sinestesia, el podcast y un programa donde vamos a poder comentar varias películas que hemos visto últimamente en la cartelera y también en festivales. Así es, después de un largo tiempo, ¿no? Unas cuantas semanas de vacaciones entre literalmente vacaciones y un festival de por medio, así que hay varias películas de las cuales hablar. Arranquemos con la cartelera comercial como solemos hacer con Robot Salvaje, una película eh, creo que bien esperada, por lo menos para los que amamos, digamos, la animación, ¿no? El género de películas animadas, porque además venía con muy buenos comentarios y muy buenas críticas. Eh, y incluso para los que están viendo el video, ¿no? En el póster, en la ficha que está ahí, sale la mejor película animada del año, ¿no? Con pinzas, eso. Spoiler alert, hay una que a mí me parece superior, ¿no? Ya la mencionaré en breves. Pero igual me parece que es una película bastante sólida. Creo que a mí me jugó un poco en contra las expectativas. Em, ya diré por qué, ya me explayaré en ello, pero primero le paso el micrófono a Juan Carlos para que nos cuente un poco de qué va, sus primeras opiniones y de ahí entro a tallar. De acuerdo, Robot Salvaje es una película dirigida por Chris Sanders y en la versión original en inglés cuenta con las voces de Lupita Nyong'o, Pedro Pascal, Kit Connor, Mark Hamill, Catherine O'Hara, entre otros. ¿De qué se trata? Tras un naufragio, una robot inteligente llamada Ross queda varada en una isla deshabitada. Para sobrevivir al duro entorno, Ross establece un fuerte vínculo con los animales de la isla y cuida de una cría de ganso que ha quedado huérfana. Esta película destaca en varios aspectos, al lograr una armonía entre la impresionante animación, que crea el efecto de estar viendo pinturas en movimiento, la efectividad de la narración, que apuesta por homenajear a varios clásicos del género, y la genuina emoción que se desprende de su mirada humanista. Así, para mí, se trata de una de las películas más logradas del estudio DreamWorks Animation, junto con las dos primeras películas de la saga Shrek y también las tres películas de la saga Cómo entrenar a tu dragón y la segunda película de El gato con botas, que vimos hace un par de años y que fue muy buena también. Basándose en la novela homónima de Peter Brown, el director y guionista Chris Sanders, quien antes ha dirigido películas como Lilo y Stitch y la mencionada Cómo entrenar a tu dragón, adapta para el cine la historia de esta robot inteligente que luego de un naufragio se queda varada en una isla aparentemente desierta. A pesar de que no hay ningún ser humano a la vista, la isla está llena de animales, con los que Ross empieza a interactuar y a generar un vínculo cada vez más fuerte. Sin embargo, la mayor conexión de Ross es con Brightville, un pequeño ganso que acaba de perder a sus padres. De pronto, Ross desempeña el papel de madre para Brightville. Lo cuida, lo cría, le enseña a volar y a sobrevivir. En ese sentido, ese lazo materno-filial se convierte en el corazón palpitante de la película y trae a la mente a otros títulos que retratan a personajes femeninos que hacen las veces de madres adoptivas o de figuras maternas, ¿no? Pienso, por ejemplo, en María von Trapp, interpretada por Julie Andrews en La novicia rebelde, o en Manuela, interpretada por Cecilia Roth en Todo sobre mi madre de Almodóvar, o en Cala de Tarzán, entre otros personajes que también son como estas madres adoptivas, ¿no? O figuras maternas. Asimismo, son inevitables las comparaciones con otras películas de animación como El Gigante de Hierro, Wall-E, y la reciente Robot Dreams, que se estrenó a inicios de año en esa cartelera y que comentamos en el podcast, porque todas ellas comparten con Robot Salvaje la presencia de un personaje creado con inteligencia artificial que, a pesar de no ser humano, demuestra que por sus circuitos y sus cables fluyen una humanidad y una nobleza que los hacen entrañables.
Pero más allá de esos valores, lo que diferencia a Ross de los robots de las películas mencionadas es la capacidad de asumir la responsabilidad de un ser vivo como si fuera su hijo y de sacrificarse por él si es necesario, ¿no? Además de que es eh, una robot, a diferencia de los personajes de las otras películas que eran todos robots masculinos, esta es un robot femenino. Lo que Chris Sanders y su equipo de animadores logran es deslumbrante. Ahí es donde la película realmente brilla. Si bien los animales y los escenarios de la isla están diseñados digitalmente con CGI, sus trazos y acabados tienen el aspecto de estar pintados a mano, dando la impresión de cuadros vivos que recuerdan al movimiento del impresionismo. No en vano, Sanders ha declarado que su intención era que el estilo visual de la película sea como una pintura de Monet en un bosque de Miyazaki. A pesar de que la narración no presenta grandes sorpresas ni revelaciones, Robot Salvaje guarda bajo su armadura de metal otras armas potentes. Tiene una estructura narrativa llena de aventuras emocionantes y conmovedoras que felizmente no tropiezan en el sentimentalismo, un sentido del humor que no sacrifica la inteligencia y la ironía, así como una defensa cerrada del poder de la amabilidad y la empatía como pilares de la creación de una familia sustituta y una comunidad. Y como decía al inicio, una mirada humanista. No es poca cosa en el panorama del cine de animación contemporáneo hecho por los grandes estudios de Hollywood. Sí, en verdad estoy bastante de acuerdo con todo lo que has mencionado y creo que un título original como esto, como este, perdón, en esta actualidad, coyuntura, donde lo más normal es que veamos una nueva película, la octava película de los Minions, es algo que se debe agradecer y apoyar, ¿no? Y sobre todo cuando está bien hecha y cuando es muy buena, porque lo otro es lo más fácil, ¿no? Ahora, a ver, todas las películas que me mencionaste como referencias me parecen mejores, ¿no? Incluso dentro de DreamWorks, yo incluiría Madagascar y Kung Fu Panda. No sé si como mejores, quizás sí, pero de hecho como películas más icónicas, ¿no? Claro, yo también las vi cuando era más chibolo, más joven, eh, pero me marcaron un poco más que lo que Robot Salvaje hizo en mí. No sé si es una cuestión de edad, igual no sé si Robot Salvaje vaya a tener secuelas como pasó con las películas anteriormente mencionadas, eso ya lo veremos. Pero si bien sí creo que está en la parte más lograda y positiva del estudio, también creo que hay algunos títulos que son superiores, ¿no? Como los que mencionabas también. Em, y sí, también estoy de acuerdo con que el diferencial, que me parece bien importante acá, por un lado, es el que sea una robot mujer, una robot femenina. em, que creo que es de lo que destaca más de la película, ¿no? Todo lo que tiene que ver con el desarrollo de ese personaje y todo lo que permite el ser un robot femenino y un robot mamá, ¿no? Un robot maternal. Dentro de la narración me parece lo mejor y también lo de la animación, ¿no? Totalmente de acuerdo porque, claro, lo típico, lo normalizado, digamos, es ahora ver este tipo de animación estilo Pixar, ¿no? Que todas las productoras intentan recrear hasta cierto punto, se acercan, ¿no? Pero incluso lo hemos visto en animaciones peruanas, ¿no? Que sucede esto, que obviamente no logran la calidad, pero es como que intentan copiarlo hasta cierto punto, ¿no? Y ver un estilo que se diferencia de ese también parece algo que se debe aplaudir. Un poco como lo que pasó exitosamente con el universo de Spider-Verse, ¿no? Y creo que aquí también está muy bien logrado. Cuestión que también me permite mencionar la película que a mí me parece la mejor animada del año, que es Flow, eh, que me parece que que sí se va a estrenar por acá, o ojalá que se estrene por acá, probablemente esté nominada al Oscar, crucemos los dedos. Em, que también es una película, no sé si decir humanista, quizás es una película más animalista en todo caso, pero que tiene varios aspectos cercanos, parecidos, ¿no? Comparten muchas formas en todo caso, hasta cierto punto, obviamente, de ahí se diferencia mucho de Robot Salvaje. Em,
Pero bueno, la dejo ahí rodando porque creo que en algún momento ya hablaremos de ella y la disfrutaremos. Volveré a ver una segunda vez, definitivamente. Pero volviendo un poco a la robot, también todo lo que tiene que ver con las actuaciones de voces, ¿no? Es algo que yo había escuchado y busqué verla en su idioma original. Y me parece que sí, que sin haberla visto doblada, creo que sí es importante verla en su idioma original porque creo que Lupita Nyong'o hace una muy buena actuación de voz para ir modificándose conforme el personaje del robot se va, entre comillas, humanizando, ¿no? Y la voz va variando. Aparte de la de Paul Pascal, la de Pedro Pascal, perdón, o la de Bill Nighy, ¿no? Que se nota rápidamente cuando es ese actor. Y también quisiera decir que sí me decepcionó un poco la música, no la banda sonora en general, tampoco me mató. Había escuchado también maravillas de la banda sonora, me esperaba mucho de ella, me parece que está bien, pero no es algo que me deslumbró. E incluso aquella canción original que sucede en un momento como muy, muy, muy importante, muy impactante, ¿no? Casi que climático, me pareció hasta un poquito cheesy, ¿no? Entonces eso también me hizo un poco de ruido y ya para finalizar y pasarte el micrófono para que continúes, si bien me parece que es una película familiar y que tiene ciertos aspectos que son pensados para el público más adulto, en ese balance, en esa inclinación, creería, me pareció al menos, que podría ser un poquito más para niños que para grandes, o por lo menos que esté un poquito más pensado. No sé, puede ser, porque de hecho sí se habla y se conversa de aspectos que obviamente son muy adultos, ¿no? Pero bueno, eso. A ver, te paso el micrófono para que continúes. Bueno, retomando un par de aspectos que tú has mencionado, sí, las actuaciones de voz, que es algo que no mencioné, me parecen muy buenas en la versión original. Lupita Nyong'o está bastante bien. Y qué buen año que haya tenido ella, ¿no? Primero como presidenta de jurado del Festival de Berlín y además premiando como mejor película a The Homing, que spoiler alert, mencionaré en este episodio, ya me explayaré sobre eso. Luego en Un lugar en silencio, día 1, donde está bastante bien, película que también hemos comentado en el podcast este año, y aquí con esta actuación de voz en Robot Salvaje, ¿no? Y demostrando la versatilidad y el poder expresivo que tiene ella como actriz. Eh, lo otro, en cuanto a la música, me gustó, a mí sí me gustó el soundtrack, el score, mejor dicho, la partitura de la película. No me acuerdo ahorita el nombre eh, del compositor, pero lo estoy buscando. Y me gustó también el nombre, perdón, la canción que se interpreta en la película, que es Kiss the Sky, de Maren Morris. Sí puede ser, como dices, un poco cursi o cheesy. Estas típicas canciones que a veces suenan en una película de animación y que tienen a veces un mensaje eh, inspirador o de superación de la adversidad. Pero creo que en el contexto de la película funciona, ¿no? Y de hecho es posible que la veamos, que está en la conversación para ser nominada a Mejor Canción. Y el compositor, ya lo encontré, es de la música instrumental de la película, es Chris Bowers, que de hecho ganó el Oscar al mejor corto documental este año por The Last Repair Shop, porque aparte de ser compositor, también es director, y él dirigió el corto que ganó, el corto documental que ganó el Oscar este año. Y lo último que quería mencionar es que justo has hecho la comparación con Flow, película que todavía no he visto, es la candidata de Letonia para el Oscar, es esta película de animación sin diálogos, ¿no? Que narra la odisea de un gato, es todo lo que sé, y está voceadísima para el Oscar a la mejor película de animación. Ya siendo fines de octubre se van perfilando algunas posibles candidatas para el Oscar en varias categorías, y es bastante probable que ahí en esa categoría veamos nominadas a Intensamente 2, Robot Salvaje, Flow, entre otras, ¿no? De momento, para mí, la mejor película animada que he visto este año es Robot Salvaje, me ha gustado bastante.
pero estoy a la espera de ver Flow para ver si realmente al final mi favorito terminó siendo Robot Salvaje o Flow. He leído cosas maravillosas de Flow. Espero que finalmente se estrene aquí, pero bueno, vamos a ver cómo se va perfilando la competencia para el Oscar en esa categoría particular. Perfecto. Bueno, como padre de un gato, creo que te vas a terminar inclinando por Flow. Va a ser un poco difícil que no sea así. Ya veremos, ya veremos. Bueno, sí, a ver, eso. Entonces pasemos a la siguiente, que es El Aprendiz, ¿no? Esta película polémica. eh, no sé si tan polémica por lo que sucede en ella y por lo que se muestra y cómo se muestra en ella, sino sobre todo polémica por el personaje retratado, ¿no? Que es Donald Trump. Y porque estamos además a vísperas o en plenas, digamos, elecciones, en inicios de elecciones de Estados Unidos. De hecho, cuando hicimos el video para esta película que estuvo en competencia en Cannes, en la última edición de Cannes, todo bien con el video, hicimos un video, me parece que en TikTok, en Instagram, no me acuerdo, todo bien con el video, pero hace meses después, hace un mes atrás me parece, comenzó a viralizarse el video eh, porque la gente comenzó a comentar o en contra de Trump o a favor de Trump en relación a las elecciones, insultándonos e insultándose entre ellos, pero cientos de cientos. Em, y bueno, era de esperarse, ¿no? Por eso es que también esa película fue presentada a diferentes actores que la rechazaron, ¿no? Yo creo que meterse un poco en este lodo, digamos, no es algo que todo director quiera hacer, ¿no? Entonces, bueno, finalmente fue Alia Basi, que además, claro, es una mirada foránea en todo caso, ¿no? Y creo que eso ayuda tanto a la película como también a la propia persona, ¿no? De no estar, digamos, metida en el meollo del asunto. Ahorita te paso el micrófono para que nos cuentes de qué va y qué tal te pareció. Debo decir antes de opinar sobre la película que yo a Donald Trump lo conocí justamente a partir del Aprendiz, ¿no? Que era este programa este reality show que tenía, no me acuerdo en qué programa en la televisión, que no sé cómo llegué a él alguna vez y creo que justo estaban dando una maratón del programa que trataba, que era una especie como de Shark Tank, ¿no? Donde Donald Trump reclutaba a diferentes como microempresarios, empresarios, emprendedores, y tenían algo bien raro, ¿no? Pero que tenían que demostrar a través de retos que eran buenos empresarios, ¿no? Y conseguir objetivos, etcétera. Un tema que en realidad a mí me resbala por completo, pero algo me atrapó en ese momento, lo vi, me divertí y listo, ¿no? Y ese fue Donald Trump, de ahí creo que es mi pobre angelito y bueno, conocido por cultura, entre comillas, general, ¿no? Y bueno, ya la historia, el resto es historia, ¿no? Así que bueno, a ver, cuéntanos un poco de qué va, qué tal te pareció y de ahí opino. De acuerdo, El Aprendiz es una película dirigida por Ali Abbasi, cuenta con las actuaciones de Sebastian Stan, Jeremy Strong, María Bakalova, entre otros. ¿De qué se trata? Un joven Donald Trump, ansioso por hacerse un nombre como segundo hijo de una familia adinerada en la ciudad de Nueva York en los años 70, cae bajo el hechizo de Roy Cohn, un poderoso y despiadado abogado. Cohn ve en Trump al protegido perfecto, alguien con una ambición desmedida y la disposición a hacer lo que haga falta para ganar. El ecléctico cineasta iraní Ali Abbasi ha demostrado una gran versatilidad, abarcando géneros distintos en cada uno de sus 4 largometrajes. El primero fue la película de terror Shelley. El segundo fue Border, que aquí es donde lo conocí yo, una interesante película de ciencia ficción y género fantástico que fue nominada al Oscar al mejor maquillaje y si mal no recuerdo también fue premiada en el Festival de Cannes. Su tercer largo fue Holy Spider, un thriller que ganó el premio a la mejor interpretación femenina en el Festival de Cannes. Y para su cuarto largometraje da el gran salto a Hollywood con El Aprendiz, su primera película en inglés, que es un drama biográfico centrado en la figura de Donald Trump.
A diferencia de otros biopics o películas biográficas que intentan abarcar la vida entera de una persona en solo 2 horas, El aprendiz se concentra en un periodo específico en la vida de Trump, cuando es un empresario inmobiliario que conoce al poderoso abogado Roy Cohn y este lo toma bajo su ala, como un mentor que lo forma y lo convierte en ese tiburón de los negocios y la política que muchos años después llega a ser un magnate, un personaje mediático y el presidente de los Estados Unidos. En paralelo a la relación entre Donald Trump y el abogado Roy Cohn, se narra la historia del accidentado romance entre Donald e Ivana, quien se convierte luego en la primera esposa de Trump. Si bien por momentos es realmente escalofriante este retrato de un hombre sediento de poder y fortuna que persigue el sueño americano y lo transforma en una auténtica pesadilla, la película evita caer en el maniqueísmo de mostrar a Trump o a Cohn como villanos despreciables sin ninguna virtud. Por el contrario, en varias escenas se asoman destellos fugaces de humanidad, lo que los hace personajes contradictorios y más interesantes, puesto que junto a esos destellos de humanidad, también se exhiben, por supuesto, sus miserias, su mezquindad, su ambición desmedida y ese desprecio absoluto por todo aquel que se interponga en sus planes de tener más poder. Sin embargo, El aprendiz camina una delgada cuerda floja. Por un lado, es un acierto que se componga un retrato menos caricaturesco de sus personajes y que de alguna manera los humanice, sin cargar las tintas, aunque también es cierto que los ridiculiza y condena sus actos. O sea, digamos que no es una película pro-Trump para nada, al contrario, es en contra de Trump, pero sin caer en la tentación de volverlo esta caricatura de trazo grueso que es un villano que es malo porque es malo. Pero por otro lado, siento que el guión no aprovecha todo el potencial de la historia jugosa que tiene entre manos. Trump, el personaje real, es una persona llena de contradicciones y con delirio de grandeza, pero la película siento que no llega a introducirse demasiado en su psicología o en los rincones más oscuros de su personalidad, ni se atreve a ser más audaz en la recreación de los momentos más importantes de esa etapa de su vida, optando por una narración más lineal, más convencional. En todo caso, el principal logro del director Ali Abbasi está en la dirección de actores. Sebastian Stan está magnífico como Donald Trump, pues su actuación no se reduce a la parodia o a la imitación, sino que compone un personaje que tiene un arco dramático interesante, desde ser este aprendiz que aún duda cómo hacer para triunfar en la vida, hasta convertirse en un monstruo que ya ha logrado el poder económico que anhelaba y que está listo para entrar a las grandes ligas de los negocios y la política. María Bakalova también sorprende con una actuación bien calibrada, como la mujer que logra seducir a Trump hasta que se convierte en una presa más de su juego de poder. Pero quien se roba la película es el sensacional Jeremy Strong como Roy Cohn, ese titiritero siniestro que maneja los hilos detrás del poder, ¿no? Como Rasputín en Rusia o como Vladimiro Montesinos en Perú. Jeremy Strong confirma que después de su fenomenal paso por la serie Succession, ¿no?, que el año pasado llegó a su fin, está listo para tener una sólida carrera en el cine, entregando en El aprendiz una de las mejores actuaciones que he visto este año. Sí, que muy de acuerdo también aquí en todo lo que has mencionado. Corazoncito para Jeremy Strong. Ojalá sigámoslo viendo en películas en el cine, ¿no? Más allá de las series. Este, también su papel em, uy, se me fue la última película de James Gray. Armageddon Time. Armageddon Time, ¿no? Estuvo muy bien. Y aquí también se roba el show, ¿no? Incluso termina estando más bronceado que Donald Trump. Em, y sí, a ver, bueno, aquí encontré, me había olvidado quiénes habían sido dos directores que rechazaron, entre otros muchos, dirigir la película fueron Paul Thomas Anderson y Clint Eastwood. Hubiera sido interesante ver qué hacían ellos.
Pero claro, es entendible, ¿no? Es entendible y de hecho a los productores les costó un montón encontrar a alguien que dijera, ok, soy yo, ¿no? Me enlodo, me meto a esto, y vamos a ver qué sucede. Porque como bien mencionas, claro, no es una película para nada por Trump. Solo a ver, que trata de humanizar un personaje que en verdad es bien difícil de humanizar porque casi que no es humano, ¿no? Es como que el real Donald Trump no es muy real que digamos. Entonces es difícil que no sea una caricatura de él, siendo él una caricatura. Es muy difícil que no parezca un personaje de Saturday Night Live, siendo en su día a día, ¿no? Cada vez que lo vemos, un personaje de Saturday Night Live. Él es una parodia de sí mismo, ¿no? Entonces creo que ahí había un reto muy grande, tanto para Ali Abassi como para Sebastian Stan, ¿no? Y que creo que lo logra hacer muy bien porque nunca termina de salirse de ese lugar donde uno hasta cierto punto cree lo que está sucediendo y viendo y no se ríe de la personificación de Stan, ¿no? Cosa que, insisto, me parece que es bien compleja de hacer, ¿no? Por más que Jeremy Strong se robe el show, creo que lo de Stan está muy, muy, muy bien, ¿no? Ahora, también de acuerdo en que me parece un retrato hasta cierto punto un poco superficial. Está bien que se humanice hasta cierto punto, está bien que también se confíe en el espectador, eh, por más que el espectador gringo es un poco, es un poco complejo, sobre todo en un tema como este, ¿no? Y se ha demostrado con lo que ha sucedido con la película, más allá de lo que mencioné, el video que hicimos nosotros. Pero sí, me parece hasta cierto punto un poco superficial, ¿no? Y creo que eso no, que esa, eh, tampoco incapacidad, pero al no profundizar un poco más en los personajes y en lo que es Donald Trump, también por una cuestión, me imagino, de no arriesgarse a entrar en ciertos aspectos poco más complejos, engorrosos, creo que termina reduciendo, ¿no? O bajándole un par de escalones a lo que podría haber sido la película. Sí me gustó bastante también todo lo que tiene que ver con el diseño de producción, ¿no? La reconstrucción de aquella época, la atmósfera. Eso sí, sí, sí me parece bacán, ¿no? Y, y sí, o sea, yo creo que uno ya conoce lo que es, lo que significa, lo que representa Donald Trump. Muy probablemente lo volveremos a ver como presidente de Estados Unidos, es lo que casi, casi que confirmado está. Eh, pero más allá de una escena, ¿no? Donde hay un abuso sexual, que además ya era conocido, creo que tampoco era necesario deshumanizarlo más de lo deshumanizado que está, ¿no? Entonces, eso, por ese lado me pareció que estuvo bien. Eso, no sé si tienes algo más que decir de ella y de ahí sigo. Sí, tres cositas cortitas, trataré de ser breve. La primera es que estoy de acuerdo contigo en que la recreación de época es impecable. Incluso recuerdo haber leído que fue filmada en 16 milímetros para darle el look de las películas de los años 70 y toda la recreación a nivel de diseño de producción, diseño de vestuario, de foto, logra darte el look and feel de los años 70 y la música también, porque hay estas pequeñas intervenciones en la banda sonora de música disco o música del Estudio 54 o luego música de los 80, porque la película se mueve entre las décadas de los 70 y los 80. Todo eso está muy bien logrado y te transporta adecuadamente a la era en la cual está narrada. Otro aspecto que me parece que está bien logrado y es interesante es la recreación de la epidemia del SIDA, del VIH, en esa época que juega un papel importante hacia la segunda parte de la historia, ¿no? Porque involucra ahí un par de personajes secundarios. Y creo que está narrado con las suficientes dosis de empatía y de sensibilidad sin caer en la explotación morbosa ni en la falta de tino de empatía. Creo que por ese lado también, a diferencia de otras películas que a veces
muestran esa enfermedad o ese tema con más morbo, sensacionalismo, aquí siento que lo han tratado con más respeto. Y lo último que quería decir, y con esto ya cierro sobre la película, es que el debate que se ha generado en redes sociales y en algunos críticos gringos sobre si se debe humanizar o no a Trump, me hace recordar muchísimo lo que ocurrió aquí con la película La piel más temida y el debate que hubo sobre si se debe humanizar o no a los personajes de los terroristas. Y esta es una opinión totalmente personal que yo no, o sea, no busco ni imponer ni que todas las personas piensen igual, pero yo siento que el cine no debe tener ningún tipo de censura o limitación de temores de humanizar los personajes, porque incluso un presidente de ultraderecha como Trump, o un personaje senderista, o de repente el líder senderista como Abimael Guzmán, o el mismo Adolfo Hitler, o otras personas, personajes históricos, finalmente son seres humanos. Pueden haber cometido crímenes, pueden haber sido personajes monstruosos, pueden ser personajes que nos parezcan deleznables y que su figura nos parezca repugnante, pero finalmente son seres humanos. Entonces, que una película te muestre que cometen crímenes y que hacen cosas deleznables, pero en los que también hay una cuota evidentemente de humanidad y que hay un ser humano detrás de esos crímenes, me parece que es algo que te muestra además un mensaje universal de que al final cada cierto tiempo se repiten esos ciclos en la humanidad donde hay personajes históricos que comienzan siendo un ser humano con una familia, con una vida privada y que de pronto se inserta en el esquema más grande de la historia cometiendo actos que a veces pueden ser, como digo, muy atroces y condenables, ¿no? Pero es interesante el retrato de esa persona como un humano. Y en este caso, así como La piel más temida no romantizaba ni glorificaba el terrorismo, lo condenaba, aquí también siento que, si bien es cierto, se humaniza a Trump, no creo que lo justifiquen ni que lo glorifiquen. Por el contrario, es una película que de manera no tan sutil condena lo que es y te muestra cómo era él en un inicio para convertirse en ese personaje hasta peligroso que es hoy en día, ¿no? Con Sí, eso cierro sobre el aprendiz. sí. Hasta incluso es una película que se burla de Trump, o sea, lo hace. Eh, Ahora, para cerrar con la película, lo que también suele ser un problema para mí, eso ya es solo subjetivo, es que a mí me cuesta cuando hacen biopics de personas que o siguen vivas o todavía están contando ellas mismas sus historias, ¿no? Que es lo que sucede con Donald Trump. Eh, y también, dicho sea de paso, te estoy mirando a ti, Timothée Chalamet, en tu próximo papel como Bob Dylan. Este, no, Bob Dylan murió. No, no, sí, sigue vivo, pues, ¿no? Sí, 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 claro, claro. Sí, te estoy mirando a ti entonces, Timothée Chalamet, no me confundí. Así que bueno, pasemos a la siguiente película. Este, El tiempo que tenemos. eh, que antes de pasarte el micrófono y que nos cuentes de qué va, eh, tampoco quiero decir que me decepcionó, porque no es que me esperaba necesariamente algo extraordinario, pero yo ya estaba listo, no tenía el pañuelo en la mano, sabía que no me iba a afectar particularmente a mí, pero sí ya me había hecho la idea de que íbamos a ver pues un melodrama con todas sus letras, todas sus tintas, todas sus posibilidades, que hacen uno de los grandes melodramas dentro del género, digamos, de la enfermedad en una persona, en un personaje de la película, y me parece que no lo fue, ¿no? Lo cual, en algún sentido, creo que juega a favor de la película, probablemente, pero es una cuestión de expectativas que me había hecho. Te paso el micrófono para que nos cuentes de qué va y qué tal te pareció, y de ahí entro a opinar un poco más. De acuerdo, el tiempo que tenemos, cuyo título original en inglés es We Live in Time, es una película del director John Crowley y los protagonistas son Andrew Garfield y Florence Pugh. ¿De qué se trata?
Almat y Tobias se conocen en un encuentro inesperado que cambia sus vidas. A través de pasajes de su vida en común se nos revela una difícil situación de salud que amenaza con sacudir sus cimientos. A medida que emprenden un camino que los límites del tiempo desafían, los protagonistas aprenden a apreciar cada momento del inusual camino que ha tomado su historia de amor, que abarca una década. El tiempo que tenemos es un drama romántico marcado por la lucha contra la adversidad, puntualmente una enfermedad como el cáncer. Aquí se muestra cómo esta enfermedad afecta la vida de los protagonistas, su romance, su entorno familiar, su vida laboral, su realización personal, sus planes a futuro. Pero no es solo una película sobre la lucha contra esa enfermedad, sino que también se narran episodios decisivos en la vida de la pareja. Cómo se conocen, cómo deciden aprender a vivir juntos, cómo deciden formar una familia, etc. La película tiene una estructura no lineal que salta constantemente en el tiempo y todo lo que se nos narra está en desorden. Se comienza casi por el final, luego vamos a, o mejor dicho, en una parte ya avanzada de la relación de pareja, luego vamos al inicio, ¿no? Para ver cómo se conocieron, luego vamos a la mitad de estos 10 años, luego volvemos al inicio y así sucesivamente. Esa estructura en un inicio resulta atractiva, digamos en los primeros 30 minutos o la primera hora, porque se plantea como un juego de piezas de rompecabezas que están sueltas y que nosotros como espectadores tenemos que armar. Sin embargo, ese recurso de la narración no lineal, desordenada, llega a tornarse caótico, repetitivo y tedioso, porque cuando ya estamos involucrados en la historia de estos personajes, siento que se pierde el efecto dramático que se quiere de golpearnos con la fuerza del problema que ellos enfrentan, de cómo la enfermedad cambia sus planes y afecta sus vidas. Porque al estar narrado de forma no lineal, es como que saltamos todo el tiempo de escenas que tienen que ver con la lucha contra la enfermedad y el tratamiento y todo eso, a la siguiente escena son escenas románticas donde ellos se están conociendo, donde ellos están aprendiendo a quererse y estamos involucrados en su relación de pareja y en cuando todo es felicidad, a nuevamente escena de cáncer, luego nuevamente escena romántica de pareja. Entonces, siento que se diluye el impacto dramático que se quiere lograr cuando saltamos constantemente de una línea narrativa a la otra. Aquí me gustaría mencionar que el director John Crowley ha hecho otro drama romántico en el pasado que me pareció más logrado, que se llama Brooklyn, con la gran Saoirse Ronan, que estuvo nominada al Oscar en varias categorías, si mal no recuerdo, Mejor Película, ella fue nominada a Mejor Actriz, que también era un drama romántico donde esta chica pues está digamos que envuelta en un triángulo amoroso, ¿no? Entre dos potenciales parejas. Y hay algunos buenos momentos de romance aquí también. Siento que donde la película destaca más probablemente son en las escenas que muestran esos momentos de romance en los que ellos se conocen o cuando empiezan a salir o cuando empiezan a tener incluso pequeñas discusiones o choques sobre decisiones que pueden afectar su vida en pareja. Y en especial hay una escena o una secuencia que me parece el punto alto de la película que ocurre al interior de un grifo de una gasolinera que tiene pues cuotas de suspenso y de humor que mantienen al espectador pues en un estado de tensión, ¿no? Creo que, sin spoilear exactamente qué ocurre ahí, pero creo que es el punto alto de la película y que me hubiera gustado que otros tramos de la película tengan ese mismo nivel de tensión, de urgencia, de adrenalina, ¿no? No es una mala película para nada, me parece que es una película hasta cierto punto correcta, agradable, se deja ver sin mayor problema.
Hay otros críticos y espectadores a los que les pareció que era muy cursi, muy manipuladora. A mí me pareció que no llega a serlo tanto, creo que no carga las tintas, ni es tan manipuladora, pero tampoco es tan conmovedora. Me pasa lo mismo que tú dijiste al inicio. Yo también pensé, bueno, de repente es una... Porque incluso hasta el marketing y los comentarios que uno había leído era que es una película para llorar, y siento que no llega a ser tan conmovedora realmente. Quizás justamente por esta estructura no lineal y desordenada que hace que el impacto incluso de esa posible golpe emocional se pierda, ¿no? Y lo último que quiero decir sobre la película es que eh, es elevada por las actuaciones de Andrew Garfield y Florence Pugh, que son dos excelentes actores. Tienen química, saben cómo transmitir sus emociones, y ellos logran que como espectador yo me haya sentido comprometido en el viaje de ellos y en su travesía, y en lo que les pasa, llegando incluso a perdonar ahí algunas carencias y falencias del guión. eh, la película sobre todo se deja ver por ellos. Sí, también de acuerdo en este caso con lo que has mencionado, también con lo de la situación de la gasolinera, también me parece definitivamente el punto más alto de la película, que es muy divertido, además muy gracioso, ¿no? Por momentos. Eh, Suceden muchas cosas, ¿no? Y hay muchos cambios de emociones bruscos, drásticos, eh, que, como dices, no sucede después en el resto del metraje, ¿no? Incluso en los momentos donde deberían ser más impactantes que ese incluso. Sí, termina siendo un poco superficial, sí, tierna, también inofensiva, ¿no? Pero no llega, como dijiste hace un rato, también a conmover. Es una película que está colocada en un subgénero donde conmover, ¿no? Incluso siendo excesivo melodramática, es como que debería ser uno de los objetivos primordiales, ¿no? Esté bien conseguido o no. Em, Creo que también acá la música me incomodó mucho. Creo que los momentos donde usan la música para impactar no funcionan y hace ruido, se sienten. De acuerdo con lo de los saltos del tiempo, también al comienzo me pareció interesante, pero creo que termina siendo un uso gratuito. No le terminan sacando el jugo a algo que podría eh, ayudar justamente a impactar o a conmover más, sino que le quita fuego, ¿no? Le quita gas a eso. Bacán todo lo que tiene que ver, digamos, con una situación que aquí en esta película se decide más por lo natural, digamos, lo real, ¿no? Pero sin conmover, pues necesita un poco más de melodrama para funcionar, ¿no? Y estamos hablando de un subgénero, además, bastante manoseado, ¿no? Hay muchas películas que han conversado sobre eh, personas que fallecen por una enfermedad y que pueden ser parejas, amigos, familiares, etcétera, ¿no? Incluso series. Por ejemplo, este mismo año hubo esta serie llamada Siempre el mismo día en Netflix, un remake de una película con Anne Hathaway, me parece que es. Este, para los que quieren ver un caso reciente de este subgénero, digamos, que está mucho mejor, pero mucho mejor en todo sentido, además, ¿no? Quizás, como mencionas, lo único que sí terminó de rescatar hasta cierto punto. O sea, me parece que está bien la película, pero, digamos, lo que sí está más que bien quizás son las actuaciones, sobre todo la de Florence Pugh, que me pareció que estuvo bastante mejor que Andrew Garfield. De hecho, su personaje me parece un poco más que creo que le viene bien a él y que creo que funciona muy bien con él, ¿no? Y con él como persona, digamos, o con sus típicas actuaciones. Em, pero creo que él también termina llevando un poco las emociones a lo superficial y es ella quien profundiza un poco más lo que siente, ¿no? Y no necesariamente diciéndolo, sino a través de gestos y miradas. Es bastante más fuerte todo lo que ella logra transmitir, me parece bastante más que él, ¿no? Incluso sin llegar al spoiler, hay una última escena donde solo lo vemos a él,
debería ser ese batacazo final, digamos, que me parece que está bien narrada, que está bien llevada en ese sentido, pero él me parece que no transmite, por más que es felicidad, digamos, lo que sucede en ese momento, más allá de la pérdida, me parece que esas capas que tenían que ver con el duelo, con la pérdida, con la tristeza, que deberían haber estado en él, en sus ojos, en su mirada, en sus gestos, que se ha visto en muchas otras películas y otros actores que sí lo consiguen, no estuvo, ¿no? Y creo que esa es una constante durante la película. Eso, ¿no? Yo creo que dentro de las películas de subgénero Stepmom, que no quiero decir que sea necesariamente una buena película mejor, pero creo que es un clásico al que volvería nuevamente, película con Susan Sarandon y Julia Roberts. Volvería antes que el tiempo que tenemos definitivamente, ¿no? Así que bueno, eso. No sé si quieres decir algo más sobre la película, continuamos. Continuamos. Bueno, ahora entremos al Festival de Cine Lima Alterna, que lamentablemente coincidió justo con la semana de mi cumpleaños. Yo había pactado un viaje, así que literalmente me fui desde que comenzó hasta que terminó. Felizmente, una de las grandes películas que estuvo en el festival, que además inauguró, es Misericordia, que sí la pude ver. Ya hablé yo de ella en algún capítulo del podcast, así que vamos a pasarle el micrófono a Juan Carlos para que nos cuente sus impresiones, y por ahí te entro a opinar con algo, y de ahí él nos contará un poco más de otros títulos que rescata de esta última edición. Perfecto. Misericordia es la nueva película del director Alain Guiraudy. ¿De qué se trata? Jeremy regresa a San Marcial, su pueblo natal, para asistir al funeral de su antiguo jefe, quien tenía una panadería. Luego del velorio, la viuda Martín lo invita a quedarse unos días en su casa, lo que no le causa mucha gracia a su hijo Vincent. Pronto Jeremy empieza a involucrarse cada vez más, no solo en la vida de la familia de Martín y Vincent, sino en la del cura del pueblo y un vecino de ellos. Misericordia es un thriller envolvente, con tintes de despiadada comedia negra, que analiza cómo se entrelazan el deseo, la represión sexual, el crimen, la culpa, el perdón y el silencio cómplice en un pequeño pueblo francés, en el que todos los personajes se encuentran atrapados en la tensión constante entre aquello que desean y aquello que ocultan. Tal y como ocurría en la magistral película El desconocido del lago, el director y guionista francés Alain Guiraudy también narra en Misericordia una historia marcada por el anhelo, la ambigüedad y los impulsos violentos en hombres que sienten atracción por otros hombres. Pero esta vez añade cuestionamientos filosóficos y espirituales para preguntarse si los actos que cometen los personajes son dignos de esa misericordia por la cual Dios perdona los pecados de sus hijos, y que da título a la película. Con una encomiable economía de recursos y una astuta dosificación de la información, Guiraudy le rinde homenaje, por un lado, a Alfred Hitchcock, para hilvanar sin prisas, pero con suma destreza, una serie de sucesos impactantes y perturbadores que hacen que el suspenso se expanda como un globo que amenaza con reventar en cualquier momento. Y también le rinde homenaje a Luis Buñuel por la irreverencia y el sarcasmo con los que el guión retrata las pasiones ocultas de la burguesía y la hipocresía del clero. En el rol protagonista, Félix Gisil logra una acertada personificación que oscila entre la inocencia y la perversión, entre ser una presa indefensa y un cazador inescrupuloso. Asimismo, destacan Catherine Frot como la afligida viuda Martín y Jacques de Beley como un personaje clave, que es el sacerdote que sabe manejar los secretos propios y ajenos como si fueran bienes preciados con los cuales él puede hacer transacciones. Como un hongo que parece inofensivo y que se ve muy provocador, pero que resulta ser venenoso, el protagonista Jeremy despierta pasiones, odios, sospechas y deseos ocultos en los distintos personajes del pueblo y termina por convertirse en una presencia que los inquieta y al mismo tiempo los encandila. Siento que el mismo efecto produce la fascinante Misericordia en los espectadores. Tal cual, antes de pasar a la siguiente para mencionar algo sobre ella, probablemente la mejor película francesa del año, o ahí dan el palo porque tenemos Tres amigas de Emmanuel Moret, que quizás se lleve ese puesto, ¿no? El trono.
pero es una de las mejores definitivamente. Y claro, una de las cosas que me encanta de Misericordia es que entra dentro de este grupo de películas que incomodan, ¿no? Y que incomodan, pero claro, para lograrlo y no caer y no ser problemática o no fallar en el intento, este, hay que tener mucho talento, ¿no? Y en este caso te estoy mirando un poco a ti, Yorgos Lanthimos, que, por ejemplo, intenta hacerlo, a veces lo logra, a veces no, a veces mejor, a veces peor. Pero no sé si haya conseguido en alguna película llegar a estos niveles de, no sé si perversión, pero de incomodidad en todo sentido de la palabra, ¿no? Así que bueno, eso quería decir sobre ella. No sé si quieres decir algo más o pasamos a la siguiente. Listo. De acuerdo. También tuve la oportunidad de ver Dahomey, que es un documental dirigido por Mati Diop. ¿De qué se trata? En noviembre de 2021, 26 piezas de arte del reino de Dahomey que eran exhibidas en un museo de París, regresan a su lugar de origen, la República de Benín, una antigua colonia francesa donde antes se erigió el mencionado reino. Las tropas coloniales francesas saquearon miles de piezas de arte en 1892, por lo que los 26 tesoros devueltos representan tan solo una pequeña fracción de todo lo que fue robado hace más de un siglo. Dahomey es un apasionante documental que obtuvo el Oso de Oro a la mejor película en el Festival de Berlín. La directora franco-senegalesa Mati Diop encuentra formas poéticas, palpitantes e intelectualmente estimulantes de fomentar la reflexión y el diálogo sobre temas como la historia, la identidad, la cultura, la justicia y las heridas abiertas del colonialismo a partir de la devolución de estos tesoros reales a Benín por parte de Francia. En su impresionante ópera prima Atlantique, Mati Diop narraba el relato de un grupo de migrantes africanos que intentan llegar a Europa en busca de un futuro mejor hasta que una tragedia se interpone en sus planes. En Dahomey, su segundo largometraje, Diop también cuenta una historia de tránsito y migración, pero en sentido inverso, pues esta vez son las estatuas y los tesoros los que regresan de Europa al continente africano, suscitando en ese viaje distintas preguntas y cuestionamientos. Por un lado, Diop adopta un recurso cautivador y singular al permitir que una de las estatuas, catalogada como el lote 26, asuma el rol del narrador a través de la voz en off, recordando aquí a lo que ocurría con El hipopótamo de Pepe, película que también además estuvo compitiendo con esta en el Festival de Berlín. En una serie de intervenciones, y a través de esta voz en off, la estatua se pregunta, con una mezcla de espiritualidad y existencialismo, sobre el significado de ese viaje de retorno a casa. De ese modo, no es solo una estatua que cobra vida, sino que es un ícono que se convierte en el portavoz de una nación a la que le ha sido arrebatada parte de su historia y su cultura. Por otro lado, la película también toma la forma tangible y vibrante de un debate que se genera entre los estudiantes de una universidad de Benín, quienes exponen sus opiniones sobre las distintas aristas e implicancias de la devolución de estas piezas de arte a su país. Uniendo la delicada poesía de su narración en off con el lúcido diálogo de estos estudiantes, Dahomey pone sobre el tapete las consecuencias del colonialismo y ofrece reflexiones muy válidas sobre las raíces culturales, artísticas, históricas y lingüísticas que componen el complejo tejido de la identidad. Y finalmente, ya para cerrar, con un breve comentario sobre otra película que pude ver en el Festival Lima Alterna, voy a hablar sobre The Invasion, que es un documental dirigido por Sergei Loznitsa. ¿De qué se trata? Sergei Loznitsa documenta la lucha de Ucrania contra la invasión rusa. Rodado a lo largo de 2 años, el documental retrata la vida de la población civil en distintos rincones del país. Se trata de un documental inquietante y lentamente devastador en el cual el maestro ucraniano Sergei Loznitsa realiza una impactante crónica de la vida cotidiana en su país, mostrando cómo la rutina de niños, adultos y ancianos se ve alterada y quebrada en miles de fragmentos a causa de una guerra que ha invadido cada aspecto de su existencia. El prolífico e incisivo cineasta Sergei Loznitsa ha explorado varias veces a lo largo de su filmografía
las consecuencias de la guerra, ¿no? En el documental Austerlitz mostraba cómo un grupo de turistas acuden a un memorial donde alguna vez funcionó un campo de concentración durante el Holocausto. En el drama Donbass presentaba una serie de viñetas de la sociedad ucraniana contemporánea, mientras la guerra y la corrupción carcomen todo. Y en el documental The Natural History of Destruction, que vimos el año pasado en Lima Alterna y que comentamos en el podcast, hacía un uso magistral del material de archivo para exponer la destrucción y la muerte que dejaron a su paso los bombardeos de ciudades enteras durante la Segunda Guerra Mundial. En La Invasión, Los Nitsa nos muestra cómo los ucranianos intentan continuar con su vida cotidiana en el contexto de un conflicto armado. Vemos sepelios de soldados caídos en combate, niños en medio de una clase en el colegio que de pronto deben ser evacuados ante la alerta de un bombardeo aéreo, novios que contraen matrimonio y bailan antes de que el flamante esposo deba regresar al campo de batalla, padres primerizos que cuidan a un bebé recién nacido en la habitación de un hospital, entre otras imágenes que la cámara observa con prudente distancia. Como es habitual en el cine de los Nitsa, no hay ninguna narración en off, ni entrevistas, ni ningún texto explicativo que le dé algún contexto verbal a lo que vemos en pantalla. Lo que el cineasta busca es que las imágenes y los sonidos que él ha seleccionado hablen por sí solos, que la potencia de lo que vemos nos impacte, nos interpele y nos lleve a cuestionar qué haríamos nosotros, los espectadores, en una situación similar. De ese modo, La Invasión es un valioso registro documental de la vida hoy en día en Ucrania, de la resiliencia de sus ciudadanos, de la forma en la que la vida se abre paso en medio de la muerte y del efecto aniquilador de la guerra en la vida de personas reales que tienen una historia detrás y un futuro incierto por delante. Genial. Ya para cerrar, cuéntanos brevemente sobre un par de ciclos que van a suceder. Perfecto. Bueno, comenzamos con la edición número 10 de la Semana del Cine de la Universidad de Lima, que se realiza del 4 al 13 de noviembre. Entre los platos fuertes destaca la película de inauguración Tres Amigas de Manuel Muret, que comentamos hace unos episodios en el podcast, así como otros títulos de la muestra internacional, tales como Volveréis, Todo lo que imaginamos como luz, La semilla del fruto sagrado, entre otras. También tiene mucho interés la muestra de largometrajes nacionales. Ahí hay películas que también hemos comentado antes en el podcast, como Kinra, Muerto de Risa, El caso Monroy, El tío Lino, El archivo bastardo, Reinas, entre otras, ¿no? Y hay también 3 estrenos de películas que no se han visto antes en el Perú, entre los que destaca la premiada película Cuadrilátero. Y finalmente, en el Centro Cultural de la Católica actualmente se lleva a cabo el ciclo de cine Anatomía del Terror y la programación incluye películas como Crímenes del Futuro, Huesera, It Follows, La Sustancia, Longlegs, Suspiria y Titán. Genial. Ahí rapidito para, como recomendación para los que no vieron Titán, porque bueno, no se llegó a estrenar comercialmente por acá, y que hayan disfrutado mucho La Sustancia, creo que es, digamos, una película que está hasta cierto punto cercana. Me parece que La Sustancia es mejor o bastante mejor, pero creo que si disfrutaron La Sustancia, Titán podría ser una muy buena recomendación que va más o menos en el mismo camino, ¿no? Por lo menos casi que en el mismo subgénero. Así que bueno, eso, muchas gracias por acompañarnos otra semana. Muchas gracias, Juan Carlos, por acompañarme también. Gracias a todas las personas que nos ven en las transmisiones en vivo y que nos escuchan luego en su plataforma favorita de podcast. Y nos vemos pronto en el siguiente episodio. Chao. Adiós.